Buenas tardes a todos. Gracias por invitarnos a UGT a este acto. Vengo en representación del secretario general de la UGT de Menorca, que sintiéndolo mucho no ha podido venir. Entonces yo soy la secretaria general de la Federación de Servicios Públicos, pero igualmente a esta federación le va a afectar este tema. Bueno, en principio Ramón se ha entendido bien, Luis también, pero bueno, decir que la sociedad en general yo creo que sabe lo que pensamos de los sindicatos, ¿no? Creo que lo saben muy bien, ya hemos hecho una manifestación. ¿Y qué le parece UGT esta medida, ¿no? Pues le parece regresiva, insolidaria, equivocada e imprudente. Regresiva porque, claro, pasaríamos para poder tener una pensión de jubilación, deberíamos cotizar más de 15 años a Seguridad Social. Y yo ya no voy a los macros, voy a lo real. Teníamos que cotizar más de 15 años, que es ahora la media, para recibir una pensión de jubilación. Es insolidaria porque es que nos lo vamos a cargar los trabajadores. Es decir, si pretenden que alarguemos 2 años más, como ha dicho Ramón, con la excusa de que es que ahora vivimos más, me parece, vamos, impresentable de todo punto. Eso ocurre. Equivocadas, porque nos hacen creer que en 1, 2 años, 3 como mucho, va a haber déficit de la seguridad social. Y es mentira. La verdad oculta que llamamos nosotros en UGT es que hay superávit de la seguridad social. Este año ha sido, con la crisis que hay, se han recaudado, o sea, el total ahora mismo en la caja de pensiones, por decirlo de alguna manera, hay un fondo que guarda la seguridad social, de todo lo que percibe, solamente ingresa una parte, no muy grande, en esta parte de pensiones y otras ayudas, ¿no? ¿Qué pasa? Efectivamente hay un superávit, este año ha sido de casi 8.000 euros y además hay un superávit total de 60.000 euros. O sea, que ni en 1, ni en 2 años, ni en 3 años. De cualquier manera, como el resto va a parar a los presupuestos generales del Estado, pues claro, tendríamos que pensar. Entonces, ¿por qué solo ponen un 12, un 15, un 20, exactamente, no lo sé, en este fondo de reserva de la seguridad social? Es que ya tendríamos que pedir el 100% para que esto no pasara, ¿no? Porque si estamos cotizando justo para que tenga una caja de reserva la seguridad social todos los trabajadores, y resulta que no lo van a quitar, pues mira, que pongan el 100%. No me parece ninguna tontería. Además, bueno, en esto coincidimos también, es una imprudencia, porque puede romper el diálogo social. Hasta ahora se ha mantenido, ¿no? Y el diálogo social es muy importante para la paz social también. Es decir, que coincido con Luis en una cosa, que puede ser un globo sonda, porque de repente, de una actitud mediática de todos los medios de comunicación, de boom, boom, bombardear con estos temas, los sindicatos hemos salido a la calle a protestar, no se ha vuelto a hablar. Es decir, si os dais cuenta, en muy poco tiempo se ha dejado de hablar. Ahora, falta por ver en estas medidas que quiere acordar el gobierno, con el resto de los partidos, si iría este tema, la reforma de la seguridad social, es decir, de las pensiones, la reforma del mercado laboral y otros tipos de reformas. Parece ser que no llegan a ningún acuerdo, pero bueno, esto está por ver. Luego, esta campaña mediática, ¿cuál era el objetivo? Porque es que el objetivo de esta campaña mediática, con los expertos financieros que ya se equivocaron desde el año 2000 diciendo que la seguridad social iba a entrar en déficit y venga, así hasta ahora, estos expertos financieros están listos, ninguno ha dado el clavo, ninguno. Se han equivocado permanentemente porque la seguridad social ha seguido teniendo superávit. Entonces, que no nos cuenten que es que se va a acabar, que no va a haber nunca más superávit, cuando en este año de crisis tan tremenda, en el 2009, se han aumentado 8.000 euros para este gran fondo. Eso por una parte. Por otra parte, si me paso me lo dices,
ya me queda menos, ¿no? Bueno, por otra parte, también lo dice aquí en el prospecto de jubilarse a los 67. En UGT creemos que las entidades financieras que quieren que haya un sistema mixto de pensiones, es decir, una parte la paga el Estado y otra parte la gente se haga planes de pensiones particulares. Pero si luego sale en el debate os contaré la cantidad de dinero que se ha perdido en esos fondos de pensiones, de manera que la gente cada vez, es decir, los ciudadanos cada vez hemos invertido menos en planes de pensiones con una entidad financiera, un seguro, tal y cual. ¿Por qué? Porque se ha perdido ese dinero con la gran crisis financiera que ha habido a nivel global. Es decir, las entidades financieras están para invertir el dinero de lo que tienen, de todos, por decirlo de alguna manera, en aquí, allá, en estos planes. Y al final se ha perdido. Ha habido un crack y se ha perdido. Entonces, ¿qué pasa? Que han bajado muchísimos, hasta un 7,2% de impositores en los planes de pensiones. Y con esto termino y lo que queráis preguntar.